8:29 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a los siguientes invitados: el doctor Jorge Salles, catedrático internacionalista, y el doctor Esteban Santos, catedrático jurista internacionalista, para hablar de Venezuela este 10 de enero, un día en el que se quiere perpetrar la continuación de una dictadura abierta donde no hay respeto a los derechos humanos, se ha conculcado las libertades, en medio de las reacciones y condenas en el ámbito internacional y la reacción popular. Ayer hubo marchas multitudinarias encabezadas por María Corina Machado, que fue detenida temporalmente y que ella anunció ayer que continuará con su lucha y que se iniciará una nueva fase para liberar a Venezuela de las garras de la dictadura, que está santificada y protegida por unas fuerzas armadas corruptas en Venezuela. Doctor Esteban Santos, ¿cómo ve esta situación? ¿Cómo recuperar la democracia en Venezuela? Buen día. Gracias, querido Miguel, un placer y siempre es una honra estar con el profesor Salles en un espacio. Mire, yo creo que el día de hoy, como usted un poco lo ha adelantado, sí, se va a consolidar temporalmente, esa es la palabra que yo me permitiría añadir, el poder totalitario de un líder que ha demostrado, y digo líderes porque hay líderes positivos y líderes muy negativos, pero de un régimen que ha demostrado estar más arrinconado, y ese arrinconamiento lo que le hace es asustarse, y con el asusto empiezan estos actos desesperados, que es lo que hemos estado viendo en estos días. El arrestar al yerno del presidente González Urrutia, el mandar a sitiar con la policía a la casa de la madre de doña María Corina, una señora de 84 años, el tener más de 100 presos políticos a los que se les acaba de denominar como terroristas y paradójicamente de diferentes nacionalidades, como para esperar una suerte de moneda de cambio si el día de mañana se tuviera que empezar a negociar. Y sobre todo, vi con esperpento, pero sin no entender que eso estaba pasando, el hecho de que Maduro empezó a entregar viejos Kalashnikovs, estas armas rusas de los 90s, a población civil. Y esto es porque Maduro finalmente desconfía, teme, sabe que es un gobernante que está ahí de manera ilegítima, y por supuesto la única fórmula en la que puede estar es a través del miedo. Entonces, si usted se fija, Miguel, solo como unos datos anecdóticos, el ejército chavista tiene más generales que el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Son más de 2,000 generales. Los Estados Unidos nos llegan a los 650, solo para poner una comparación. ¿Y por qué pasa esto? Porque esto viene desde la era de Hugo Chávez, cuando entendía la idea, este principio del divide y vencerás. Entonces yo condecoro a muchos generales que estarán al lado mío, si es que se empiezan a sublevar no pueden ser todos, y entiendo que la tropa no está de mi lado, pero la idea es tratar de coercionar y a través pues de las cúpulas de las élites tratar de presionar, y esto es un poco lo que ha estado pasando. Pero finalmente hay dos hechos finales que pues yo quisiera rescatar. El primero, un acontecimiento geopolítico internacional. Si esta conversación la hubiéramos tenido con el profesor Salles a comienzos de diciembre del año pasado, y hablábamos de, si usted nos preguntaba, Miguel, sobre la caída de un otro dictador, un Bashar al-Assad, nadie hubiera pensado que esto se hubiera podido dar. El que estuvo en el poder más de 50 años, el que logró superar la primavera árabe, cayó en menos de 2 semanas. ¿Y por qué cae en menos de 2 semanas? Porque el momento en el que ya hubieron insurgencia armada que llegó a Holmes, en su camino a Holmes, a Damasco, ya no hubo ni un solo general que quiera estar del lado del dictador Bashar. Entonces yo creo, y haciendo un símil, una comparación, creo que a Venezuela le falta este momento a Alepo. Y este momento a Alepo, no sé si es que esto llegue a ser el día de hoy. En lo personal, ojalá esté equivocado, me reservo ese beneficio de inventario. Pero eso no quiere decir que hoy, más que nunca, el régimen de Maduro le queda muy claro que ya no tiene amigos en la región, que el propio ex guerrillero militante de la M-19, hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro, ese es simplemente su pasado, no lo estoy denostando, sino simplemente dando su historia como tal. El propio Petro ha dicho
que no puede ir y no puede reconocer a Maduro porque simplemente es ilegítimo. La izquierda de radical se supone también de un Boric que vino de las protestas chilenas del 19, tildándolo como lo que es, como un dictador. Lo propio delegaciones solo de mucho menor nivel como de Argentina, perdón, de Argentina no va a llevar nadie con Milei, de Brasil o de México. Y entonces en el mundo, Miguel, ¿quién le queda? Ya no hay una China que le quiera financiar, ya no hay una Rusia que le pueda entregar más armas. El único que queda, este único cabo suelto, sería unos de Estados Unidos ahora con Trump, porque Biden incluso le recibió en el Salón Oval. Pero mientras todavía este tema de la realpolitik y el petróleo, por eso le digo que yo me reservo todavía este primer beneficio inventario de creer que el cambio se dé hoy. Lo que sí me queda claro que será más temprano que tarde, porque el pueblo venezolano le queda muy claro quién es la lideresa, es María Corina Machado, es esta señora que tiene una templanza que yo solo me saco el sombrero de pie y le aplaudo, y un González Urrutia que está demostrando sí estar a la altura de la historia. Bienvenido al doctor Jorge Salles. Doctor Salles, ¿cómo ve esta situación de la que hemos hablado en ocasiones anteriores? Pero hoy, 10 de enero, va supuestamente a oficializarse, a posesionarse a Nicolás Maduro, luego de haber estafado en las urnas, haber burlado el pronunciamiento del pueblo venezolano, sin exhibir respaldos, ni actas, ni votos. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Nuevamente, un gusto. Saludo también a mi querido alumno y amigo Esteban, deseándoles lo mejor este año 2025. Con el mayor respeto y afecto, Esteban, discrepo profundamente contigo. Yo creo que les voy a leer, incluso me preparé con una pequeña lectura, son 2 líneas. Viene del Ogro filantrópico de Octavio Paz y dice así: en política internacional, como en todo, hay que huir de la gran tentación latinoamericana. Los gestos no sustituyen a los actos. Señores, hacernos esta ilusión de que mañana cae Maduro porque todo el mundo sabe que es malo y todo, es música celestial, querido Esteban, es música celestial. Y Miguelito, gracias por hacer mención al hecho que hemos conversado de esto antes. Usted sabe, yo me siento a veces como una voz en el desierto porque planteo lo que voy a volver a plantear en este momento, y Miguel lo hemos hecho anteriormente, y yo he pensado incluso que ya no me va a querer invitar porque yo discrepo profundamente. No, hay respeto al derecho. Lo que sí hay razón, no se puede perder la esperanza de votar a un dictador. Miguel, o sea, si no, hay que apagar la luz y cerrar la casa. Por favor, no ponga palabras en mi boca. No. Es que usted está discrepando algo que está pidiendo Esteban Santos, que hay que luchar. Mi discrepancia viene porque no es cuestión de que eventualmente los generales colapsen. Tenemos que ir más al fondo y preguntarnos ¿por qué existe esto en Venezuela? Y Esteban, sí, bonito el civil con Bashar al-Assad, pero los Castro siguen en Cuba, o bueno, su sucesor, ahora el siguiente sátrapa, Llano Castro. El drama de Nicaragua sigue exactamente igual. Bolivia es el desastre que Bolivia ha sido desde que mi padre salió exiliado de Bolivia hace 80 años. O sea, ¿por qué sucede todo esto? ¿Cuáles son las raíces de todo esto? Y si seguimos simplemente sacando las hojas del rábano y dejando el rábano o la zanahoria en la tierra, no vamos a resolverlo nunca. Hacernos la esperanza de que caiga Maduro no significa que Venezuela mañana estará bien. ¿Cuáles son las raíces de estos problemas? Y las raíces de estos problemas están, Miguelito, y usted se va a cansar de oírme decirlo, aunque no me invita con suficiente frecuencia como para cansarse, pero el por qué es porque criamos y educamos gente inmadura, gente incapaz de asumir las responsabilidades morales de su propio destino. Y Esteban, perdóname, pero lo que lo soporta y lo mantiene a Maduro no es solamente militares corruptos, es un porcentaje sustancial de la población venezolana que está perfectamente tranquila con ser objeto de este horrendo
maltrato y esta horrenda falta de respeto, esta violación permanente a su sentido de dignidad. Pero claro, doctor Sáenz, pero esa población es minoritaria. De acuerdo con los datos que el Centro Carter que pidió el gobierno de Maduro que vaya a observar las elecciones, dijo 67% con actas y votos, y Maduro sacó el 33%, es decir, ya no tiene ese respaldo. Miguel, nosotros tenemos el correísmo con un techo de alrededor del 25 y estamos en que si caemos, no caemos. Sí, ese 33% del que certifica el Centro Carter o el 25% que parecemos tener nosotros de correísmo es suficiente como para darle fuerza a un régimen de ese tipo. Tiene que llegar el tema al 90, 95, 100% de rechazo para que sí, efectivamente tenemos los ejemplos. Hay muchos ejemplos históricos previos. La caída del régimen soviético, 500,000 berlineses orientales en Alexanderplatz, y finalmente se abrió, no es que cayó, pero se abrió el muro de Berlín. Sí, esas insurgencias, esas rebeliones ocurren y tienen resultado, pero ¿por qué cae un pueblo y por qué caen nuestros pueblos siglo tras siglo tras siglo en este espantoso caudillismo, en esta inhabilidad para hacer funcionar la sociedad desde la sociedad civil? Y la respuesta no es política. La respuesta es educativa y cultural. Es cómo criamos y educamos a nuestra gente. La criamos y educamos para ser moralmente irresponsable. Cuando yo le increpo a una joven pareja de por qué se ha parqueado en el sitio para minusválidos, la respuesta es: hable con el guardia. O sea, no es responsabilidad de la chica que se parqueó ahí el haberse parqueado ahí. Es responsabilidad de alguien controlarla. Ese es el fondo del problema. Hasta que no entendamos eso y no empecemos a trabajar en cambiar eso, vamos a seguir en los mismos tumbos, vamos a seguir haciéndonos las mismas ilusiones de que sí, mañana cae Maduro y después vendrá otro Maduro. Vuelvo con el doctor Esteban Santos. Cierto es, hay que cambiar conductas. Esto es cuestión de tiempo, va a tomar su tiempo, con educación y cultura. Sin embargo, este momento, como ayer se proclamaba en las calles de Caracas, a la cabeza María Corina Machado, esta lucha no puede terminar. Más bien, decía María Corina Machado ayer, se va a iniciar una nueva fase para liberar a Venezuela. Es una lucha que no va a terminar en un día, una semana, pero es una lucha que no se puede archivar, sino seguir recuperando a Venezuela, doctor Santos. Querido Miguel, mire, no hay, en lo personal, para mí no hay nada más rico que poder discrepar justamente con alguien tan inteligente, con personas a quien uno admira, como muy bien ha dicho con mi ex profesor en la Universidad de San Francisco, y yo poder estar aquí conversando y en este momento sostener una posición contraria, casi que me enaltece, porque la idea es esto, Miguel. Yo creo que estamos muy de acuerdo en que en el cuarto punto que lo iba anotando, que siempre terminamos resaltando eso, y yo me he permitido, estimado profesor Sáenz, de recalcarlo siempre en intervenciones que yo puedo darla, que la solución no es el circo, la solución tiene una palabra y es educación. El problema de la educación es que no es una respuesta de aquí a las elecciones de febrero, no me da estos votos inmediatos, no me da el circo, y es algo que toma mucho tiempo, mucho dinero, y por eso es que políticamente no es rentable. No puedo estar más de acuerdo en eso. No puedo también, y me permito agregar, en sostener, y no sé si usted comparta conmigo, en que lo que se necesitan son espacios como estos, espacios en donde quienes nos escuchan puedan justamente tomar nota de las ideas y sacar sus propias conclusiones. Yo soy de los que sí creen que se va a dar un cambio. Sí creo que la alegoría con Bashar al-Assad puede valer, porque estábamos hablando de un régimen que fue heredado, que el padre fue el dictador y el hijo le heredó. Y uno decía, es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque duró más de 50 años, porque tienen las cárceles más sanguinarias, porque controlan el poder, y controlan el poder de la misma forma como lo están haciendo ahora Nicolás Maduro en Venezuela, a través de un narcoestado, a través del tráfico de seres humanos, a través de los grupos paramilitares que están operando en ese país. Entonces, creo que los tres en este espacio estamos de acuerdo en que las últimas elecciones, que no se esperó el chavismo, que la oposición iba a estar tan bien organizada para tener justamente las actas, que no solo corroboran el Centro Carter, sino que la propia María Corina Machado y todo su equipo las han presentado, a diferencia de Maduro. Y hay una diferencia
eso, de unos 70 puntos. Claro, en Cuba uno puede decir que incluso sería menos, pero siguen las armas en contra del pueblo. Ahora, la pregunta es cuánto tiempo podrán estar esas armas en contra del pueblo. Porque, vuelvo a mi alegoría de Alepo, el momento en el que ya esas fuerzas militares que están ellos sí muy bien enquistadas en el poder y lucrando de eso, los generales, no la tropa, vieron que la cosa ya venía en serio y fueron los primeros en botar las armas y desertar. Yo creo que había una Venezuela a comienzos de los 2010 que era una suerte de fuerza diplomática contrahegemónica, que efectivamente tenía el dinero mal habido para pagar a muchos países, sobre todo caribeños, a cambio de votos, y que había el dinero para el pan y circo, y que había dinero para del despilfarro, y eso se acabó. Y ahora, ¿qué pasa? Que internacionalmente sus principales benefactores ya no están ahí para el rescate. No va a haber un Xi Jinping, no va a haber un Vladimir Putin, mandan delegaciones, manda una delegación Irán, que también está más venida menos que nunca, porque no pueden hacerle frente a lo que es su... por favor. Oye, Esteban, te está haciendo por un montón de ramas, con todo el respeto y cariño que te tengo. Vamos a fondo. Si estás de acuerdo conmigo que el problema de fondo es qué tipo de gente criamos y educamos, ¿qué se está haciendo para cambiar eso en Venezuela? ¿Qué se está haciendo para cambiar eso en el Ecuador? ¿Qué se está haciendo para cambiar eso en Bolivia, etcétera, 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 etcétera? Claro, en el caso de Venezuela, doctor Salles, muy difícil. Si tienen tomado la educación, hay un control único. En Venezuela este momento, si no cambia, si no cae Maduro, va a ser difícil lo que usted pide, doctor Salles, va a ser difícil. No, es que tenemos más bien que hacerlo para que caiga y no resurja otro Maduro. Por favor, lo que ustedes están diciendo es válido a corto plazo, pero vivimos de corto plazo en corto plazo en corto plazo. No miramos esto desde una visión estratégica e histórica. Si leemos la historia de la colonia, leemos a Bolívar, leemos a Santander, vemos que ellos enfrentaban exactamente el mismo desafío hace 200 años. Ya es suficiente tiempo para darnos cuenta que por donde andamos no estoy diciendo que no debemos, aplaudo a Corina Machado, por supuesto, a María Corina Machado, valientísima, pero no es suficiente, es lo que en lógica describimos como una condición necesaria, mas no suficiente. Y seguimos enfrascados en solamente la condición necesaria, más no suficiente. Tenemos que ir a lo suficiente. ¿Tomará 200 años más? Bueno, porque hemos sido tan irresponsables que no hemos acometido lo que debimos haber acometido desde hace 200 años, pero comencemos algún rato. Yo sigo sintiéndome como una voz en el desierto. Digo esto y digo esto y digo esto y todo el mundo me dice, no, es que no puedes dejar de pelear. No estoy diciendo que dejemos de pelear. Estoy diciendo que además de pelear, que no va a resolver el problema, trabajemos para resolverlo a largo plazo. Claro, resolver los problemas estructurales, como es el tema educativo. Sí, efectivamente. Sí, tú me has oído decir 100 veces. Efectivamente, si no hay un cambio cultural, si no hay un cambio de la educación, no podemos soñar en días mejores. Ecuador y el resto de países en vías de desarrollo. Ahora, la posición internacional, doctor Esteban Santos, ¿cuánto puede jugar el gobierno de Donald Trump, que es incierto en algunas cosas, el Congreso y la Cámara de Representantes y el Senado americano, y la posición de los países de América Latina que casi le han dado la espalda a Maduro? Sí, mire, Miguel, sí, yo sí decido ver el vaso medio lleno. Eso puede ser una postura si usted quiere un dogma. Creo que hay una alegoría, y otra vez vuelvo a estar de acuerdo en que este cambio va a tomar mucho tiempo. Ahora, mi alegoría es una cosa, es que la casa se te está quemando. Si se te está quemando la casa, primero apague el fuego y después vemos cómo hacer para que a mañana nunca más se pueda volver a dar. Entonces pondremos parantes de agua, otra vez, podemos discrepar. ¿Cuál es mi visión al respecto? Yo pequé de ingenuo cuando creí que en estas últimas elecciones iba a ganar la democracia. Porque sí, Miguel, yo sí soy un convencido que los problemas de democracia se resuelven con más democracia. Ahora, en Venezuela no hay una democracia, no existe una democracia. Y entonces, para sorpresa de nadie, Maduro robó las elecciones, se enquistó en el poder y no lo va a soltar. Entonces, Miguel, usted me hace una pregunta muy válida. Bueno, pero a ver, regresemos a ver qué hace la comunidad internacional, en qué momento está. Y ahí es cuando, repito, yo decido ver el vaso medio lleno.
porque ya no hay un Lula da Silva de comienzos de los 2010 que estaba, o de comienzos de los 2000, que estaba con mucho dinero, mucho más joven y que tenía esta idea. Claro, el Foro de Sao Paulo. Básicamente, exacto. Que teníamos unos Kirchner también enquistados en la Argentina, que teníamos así, todo el socialismo del siglo XXI en el Ecuador, en Bolivia, en fin, yo creo que estas condiciones han cambiado, sí creo que han cambiado. Y sobre todo que una cosa es con dinero y otra cosa es en la recesión que está viviendo el mundo, pero sobre todo Venezuela, porque una cosa era cuando yo podía salir a tratar de vender mi propaganda con dólares y ahora que ya no los tengo. Entonces, yo sí creo que se pueden dar cambios, pero también no voy a ser iluso en no regresar a ver a las potencias, porque si bien aplaudo, celebro, resalto como muy positivo que la propia canciller ecuatoriana haya estado en Panamá junto con 9 cancilleres de la región, expresidentes, a hacer lo que tienen que hacer, a estar a la altura de la historia, porque no puedo decir, no, es que como esto no va a cambiar, esperemos a que vengan nuevas generaciones más cultas, no, prediquemos con el ejemplo, veamos cómo justamente estar a la altura de la historia. Por eso yo le decía que espacios como estos, Miguel, son tan importantes. Yo sí creo en la frase de Alighieri que decía que el peor pecado, los anillos más oscuros del infierno, estaban destinados para aquellas personas que en momentos de crisis moral mantuvieron su neutralidad. Miguel, ¿cómo no voy a indignarme de ver un Franco Loor que está ahí sentado en este momento en Caracas, que hoy es funcionario público de un Consejo de Participación Ciudadana? Usted se refiere al abogado de Jorge Glass, de la Revolución Ciudadana. Y que hoy ejerce un cargo público que por su naturaleza es apolítico, no puede hacer política, y el señor no tiene ni 2 días en el cargo, que pidió una licencia, una vacación, y está ahí sentado en Caracas representando a quién, veremos, pero para poder ser parte de cómo se consuma ese acto ilegal de consagrar a una dictadura. ¿Cómo no voy a aprovechar este espacio para indignarme con semejante acto? Y ver la lista de invitados que mandó el protocolo venezolano, que está ahí la señora Luisa González, que está Rafael Correa, que está ahí el alcalde de Guayaquil. ¿Cómo no me voy a indignar con eso, Miguel? Entonces, por eso le digo, sí, yo sí creo que primero hay que ver cómo apagamos este incendio, que puede ser muy difícil, que puede haber un Estados Unidos que para algunos puede estar remando contracorriente, porque vuelve una corriente supremacista para algunos, racista, clasista, que no cree en el multilateralismo, que va a ser un reto para el mundo. Bueno, vamos a ver qué podemos nosotros controlar, cómo podemos nosotros contribuir. Yo estoy de acuerdo que estos problemas se dan y se solventan con estados que tengan instituciones que puedan sobrellevar al gobierno de turno, que siempre va a intentar interpretar la ley a su antojo y que siempre va a intentar hacerse de más poder. En este momento yo creo que Venezuela ha llegado a un punto clímax. Es el éxodo más grande que se ha dado en la historia de toda Latinoamérica. El éxodo es mayor a países en guerra como Siria o como la propia Ucrania. Eso es lo que está viviendo Venezuela ahora. Y por eso es que yo sí creo que estos actos de la comunidad internacional, que estos señalamientos de frente de propios presidentes de izquierda, por supuesto que ayudan. Y no me quedo en el idealismo, aterrizo en la realpolitik, aterrizo en la idea de que si el día de mañana, hoy 10 de enero, el señor Maduro decide lanzar sus tanquetas en contra del pueblo, ¿qué país le va a rearmar? ¿Qué país se va a prestar para venderle una sola arma, una sola barra de rearme? Y eso es lo que digo que para mí no es menor, porque ya no hay potencias que por lo menos abiertamente quieran estar atrás de ese tirano, y eso sí es un avance que hay que aumentar esa presión, por mucho que suene utópico. Creo que para mí ese sí es el cambio, y decir las cosas por su nombre, no permitir que esas campañas de adoctrinamiento, que es lo que tiene el madurismo a través de sus medios pagados, no permitan tener este tipo de actos. De discrepar es sano en ideas, y que justamente quienes nos escuchen sean los que puedan sacar y formar su propia forma de pensar. Doctor Jorge Salles, ¿cómo ve la reacción internacional, que es importante? Miguelito, también hemos conversado de esto antes. Tuvimos una linda conversación contigo y Grace Jaramillo sobre esto. Yo creo que eso es música celestial, es rearreglar las sillas en la cubierta del Titanic. Ahí sigue Cuba. Ahí sigue Irán, ahí sigue Hezbollah, ahí sigue el horror que está perpetuando el Estado de Israel o el gobierno israelí en Gaza.
No, se siguen haciendo ilusiones. Hasta que no generemos gente civilizada, decente, que tiene un sentido claro de qué es lo correcto y lo incorrecto, que hace funcionar una sociedad. Y hay países que sí funcionan. La máxima expresión de ello está hoy día en los países escandinavos. Pero eso es porque hay distinta clase de gente, hay distintas cosas en las cabezas de las vastas mayorías de las personas, los estantes y los habitantes. Aún ahí no es el paraíso, ahí hay crimen, también hay, pero mucho menos. Sociedades que funcionan. Nosotros nos excitamos y nos alteramos y nos entusiasmamos con todo este circo, pero no es el fondo del problema. Por Dios, vamos al fondo del problema. Por supuesto que indigna todo lo que tú dices que indigna, Esteban. Comparto tu indignación, pero no nos quedemos indignados en eso y no haciendo nada para curar la verdadera enfermedad. Ahí está mi discrepancia con ustedes. No es que lo que digan no valga la pena, no sé. Simplemente están centrados en una parte del tema, pero la parte más importante, que es esta, la ignoran. No, dejemos de ignorar la parte importante del tema. Y sí, Esteban, tienes razón, es muy sano que discrepemos pero créanme que me frustra sentirme tan solo en el argumento de ahí no está el fondo del problema. Y si podemos coincidir, y comenzaste, Esteban, diciendo que coincides plenamente conmigo, que ahí está el fondo del problema, pues entonces empecemos a hablar de qué hacemos acerca del fondo del problema. Les voy a poner un ejemplo de qué deberíamos estar conversando, y no perdiendo tiempo hablando de si la detuvieron o no la detuvieron a la Corina Machado y que mañana cae Maduro, que no va a caer mañana. Deberíamos estar hablando del enredo conceptual en el que vivimos sobre los derechos humanos. Todos nos llenamos la boca del término derechos humanos, pero está tan confundido todo eso que hay gente que está empezando a decir, ya borremos esta idea de los derechos humanos, que es el más singularmente importante concepto que ha evolucionado el pensamiento humano. ¿Por qué? Porque está siendo tan masivamente abusado, distorsionado. De eso, por ejemplo, deberíamos estar hablando. Cosas de fondo. Miguelito, un día que yo dije esto, tú me preguntaste, ¿qué es de fondo, doctor Salles? Bueno, hablemos de cosas de fondo. Te doy la razón, Esteban. Es muy importante que conversemos, pero conversemos del fondo de los problemas, pues. Ya, dejo el sermón. Claro, nosotros venimos invocando durante décadas que el país, el caso de Ecuador, el caso de Venezuela, el país en desarrollo, requieren cambios estructurales, cambios de fondo. Pero si no llegan esos cambios de fondo, también hay que vivir de esperanzas, no perder la esperanza, no perder la ilusión. Porque si perdemos eso, como decía, cerremos la puerta y apaguemos la luz y nos vamos. Y eso no debe ser. Más aún, cuando se enseña a los jóvenes que hay que saber luchar. Luchar por la institucionalidad, por la democracia, una democracia con todas sus fallas, pero eso hay que hacer. Bien, muchas gracias por aportar a este debate. Bienvenidas las controversias que son fundamentales. Sin ello, pues estaríamos en el cementerio, nadie dice nada. Es importante que haya las controversias y las diferencias en democracia. Muchas gracias al doctor Jorge Salles y al doctor Esteban Santos. Muy amables. Hoy es un día importante ver a Venezuela, así es que toda la energía y toda la templanza para que ese pueblo pueda estar a la altura de la historia. Un saludo, Miguel, y siempre un honor estar con el profesor Salles. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Bien, 8:58, vamos a una pausa, vamos directo al segmento Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas para hablar, que nos ilustren sobre la economía ecuatoriana. Antes quisiera decirles de este sábado, 8 horas, por XFM, Democracia M y Democracia TV, el programa Controversia en Escena, que vamos a analizar la necesidad
de ofrecer garantías en el desarrollo de la campaña electoral, evitar la violencia y mejorar los controles de los gastos. Invitados el doctor Gilberto Vaca, jurista y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, la doctora Rudy Hidalgo, académica, decana en la UDLA y directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana, y el doctor Medardo Leas, jurista, analista y expresidente del Tribunal Supremo Electoral. De mi parte, les deseamos un feliz viernes a todos, feliz fin de semana. Y Dios mediante, esperamos volver a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad el próximo lunes. Muy buen día de mi parte. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está.